Llegamos entonces a nuestro encuentro número 8, dedicado al tema de los profetas, y hoy ven que tiene un título medio extraño, ¿no? Dice controversia profética. Este nombre de controversia profética es el que se utiliza en la bibliografía normalmente para referirse a la problemática de cómo saber si un profeta es un verdadero profeta. Es decir, la problemática de la verdadera y la falsa profecía. Y es una controversia porque yo puedo enfrentar un profeta con otro, bueno, pero ¿quién es el que tiene la palabra de Dios? ¿Quién es el que está acreditado realmente delante de Dios? Esa sería la temática general, la verdadera o la falsa profecía. Con un poquito más de precisión uno diría que el estudio de la controversia profética es el estudio de los criterios por los cuales, ahora voy a eso, por los cuales yo puedo tratar de determinar lo verdadero y lo falso en la profecía. Y me pone Alex aquí algo interesante, dice, siempre actual. Es que este es el punto más importante, porque claro, yo respecto de Isaías, ¿qué duda puedo tener? Está en el canon. No hay aspecto de nuestra fe que no pase por Isaías en alguna cuestión, es decir, que no cite a Isaías, que no relea a Isaías, que no reinterprete a Isaías. Entonces yo sobre Isaías no tengo ninguna duda. La pudieron haber tenido sus contemporáneos, pero lo que es yo no tengo ninguna duda. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta, y espero que ya a la altura de la clase 8 nos hayamos dado cuenta, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta que la profecía no es una cosa puntual del pasado de unos señores que emitieron una serie de vaticinios y se cumplieron o no se cumplieron, sino que la profecía es, casi les diría, la argamasa de nuestra fe, de la nuestra, de la cristiana también? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta de eso? Que estoy en la misma situación que los contemporáneos de Isaías o de Jeremías. ¿Cómo sé que esa profecía es la verdadera? Bueno, de antemano les digo, para que no se ilusionen demasiado, de antemano les digo que a pesar de incluso de algunos fragmentos bíblicos que ya veremos, no existe un criterio objetivo que uno pueda decir, bueno, si el profeta, no sé, tiene un cuerno aquí, es el verdadero profeta. Ojalá existiera eso. Si le sale un grano en la oreja derecha, es un verdadero profeta. No existe eso. No existe un criterio absoluto, ni referido al mensaje, ni referido al profeta, ni referido a la situación. Hay la determinación de la verdadera o la falsa profecía, es una determinación de algo, de una realidad que es de raíz y de naturaleza puramente espiritual. No se trata de determinar si un mensaje es verdadero o falso. Este libro es azul. Eso es un juicio de atribución. Eso lo puedo verificar yo. Verifico que el es me dice que esto es azul, y si realmente es azul, el juicio es verdadero. Pero en el caso de la profecía, yo en realidad no tengo que verificar si el mensaje es verdadero, sino si realmente este hombre y su mensaje vienen de Dios. Y eso es una realidad puramente espiritual. No es un juicio de atribución. Es una percepción puramente espiritual. Por lo tanto, el juicio sobre eso va a ser un juicio espiritual. Un juicio que yo, como hombre de espíritu, como hombre de fe, tengo que llegar a hacer. Por analogía podríamos decir, ¿vieron en la época en que había 2 y hasta 3 papas en Occidente que se disputaban ser el verdadero papa? Bueno, la cristiandad, los cristianos tuvieron que hacer juicios de prudencia, decir, bueno, a ver, ¿quién es el verdadero papa? ¿Este o este? Y a veces hasta se equivocaron. Grandes santos se equivocaron, porque no es fácil hacer ese juicio porque es una realidad espiritual la que estamos juzgando. ¿Este hombre y su mensaje pertenecen realmente al ámbito de Dios? Cuando ¿hablan palabra de Dios? ¿Es Dios el que se comunica conmigo a través de ellos?
que ese es en último término el sentido del profetismo y la realidad que puede ser verdadera o falsa. Ven que entonces la cuestión a juzgar es en realidad muy profunda. Y yo les diría que es una de las cuestiones capitales respecto del profetismo. Uno siempre que estudia el profetismo va sobre seguro, entonces estudia la profecía verdadera, la que sabemos que es verdadera, la que está en el canon, Entonces me voy a Isaías, Jeremías, yo estudio, ya lo hemos hecho. Durante 7 clases hemos ido como recopilando los temas proféticos, la cronología de los profetas, la relación de los profetas con su contexto. Pero claro, no estaría completo si no pensamos qué pasa con todos esos otros profetas que también decían hablar en nombre de Dios. Y que no sería tan obvio que eran falsos profetas. Para nosotros ahora sí, Nosotros vamos a leer, qué sé yo, la controversia entre Jeremías y Hananías, pónganse, Jeremías capítulo 28, y claro, nosotros de antemano sabemos que Jeremías es el verdadero profeta y Hananías no. Pero en realidad, ¿cómo lo sabían todos esos que estaban alrededor? ¿Cómo sabían que ese profeta era el verdadero Jeremías y el otro era un falso profeta? Ellos mismos, ¿cómo lo sabían de sí mismos? ¿Cómo sabía Jeremías que él era? Porque lo dice con mucha seguridad, ¿no? ¿Cómo lo sabía? Entonces, ven, tenemos que llegar a ver no una fórmula, porque no existe, sino los términos de un juicio espiritual. Los términos de un juicio espiritual. Vamos a la diapositiva. Esto es una introducción muy general, Este tema nos va a ocupar hoy y el miércoles que viene. ¿Por qué? Porque nos pone a las puertas del profetismo en el Nuevo Testamento, que es una realidad viva, porque es el profetismo en la fe que nosotros llevamos adelante. Entonces, el profetismo en el Nuevo Testamento no es como el profetismo en el Antiguo Testamento, que nosotros tenemos canonizado cierto conjunto de profetas de los cuales sabemos que son verdaderos profetas. En el Nuevo Testamento, salvando que consideremos el aspecto profético de la predicación de San Pablo, o la misma realidad de Jesús como profeta, que él lo es, salvando eso, nosotros en realidad el profetismo en el Nuevo Testamento nos vamos desenvolviendo en relación a él. Este conflicto que hay ahora entre, por ejemplo, la Evangelii Gaudium, ¿no? Las dudas de los cardenales y si el Papa responde o no responde y se posiciona tal medio en relación a los cardenales y sale el cardenal Müller a decir no, pero las dudas aquellas ya están respondidas. Todo eso es una controversia profética. Porque aunque parece que estamos hablando de lógica y de teología, en realidad estamos hablando de la gran pregunta: ¿a través de quién habla Dios? ¿A través de quién es en este momento, de todos esos que están en el término del problema, quién es la boca de Dios? ¿Sí? Ven que el tema nos pone directamente en la profecía de la fe cristiana, en la realidad profética de la fe. La fe nuestra, aunque a veces queremos, porque es más seguro, ¿no? Entonces queremos convertirla en una realidad puramente institucional, ¿no? El magisterio y la encíclica y el catecismo y ya está, todo listo. Y vamos el domingo a misa y ya está. O sea, tenemos armado el esquema institucional. Pero resulta que la fe nuestra tiene una realidad profunda que es su realidad profética. Bueno, la controversia profética nos tiene que poner en medio de esa realidad profunda. Bueno, vamos a la diapositiva 2, que dice en realidad esto mismo, pero resumido, ¿no? Es una introducción, es decir, ¿qué es eso de la controversia profética? Les pongo aquí algo que es importante tener en cuenta, porque nosotros cuando estudiamos la cronología de los profetas, a lo sumo vemos que en una misma época, por ejemplo en la de Isaías, existieron un par de profetas, qué sé yo, uno en el norte, otro en el sur,
y el profeta Miqueas, el profeta Isaías, pero los vemos como momentos un poquito aislados cada uno de ellos, porque es así, porque cada uno estuvo en una situación, estuvo en un contexto, y la lectura religiosa posterior canonizó a cada uno de esos profetas y dijo, bueno, en esta época la quinta esencia del profetismo en el sur, por ejemplo, fue Isaías, y en esa misma época la quinta esencia del profetismo en el norte, pues Miqueas, ¿ven? La quinta esencia del profetismo antes del exilio, Jeremías, en el exilio, Ezequiel, ¿ven? Es como que la fe cristalizó en un determinado nombre o en una determinada voz. Pero lo que les pongo aquí es importante, les pongo que a lo largo del tiempo difícilmente la profecía se dio aisladamente, es decir, no existía solo Isaías que estaba hablando, solo Jeremías, no, a veces lo vemos incluso, lo vamos a leer en algunos relatos, sobre todo de Jeremías, ¿no? Pero cada profeta estaba en un conjunto de voces, y cada una de ellas, y con cierto derecho podríamos decir, pretendía ser la voz que hablaba en nombre de Dios. ¿Ven? Entonces, profeta y profeta. Bueno, yo que soy el público en estos estudios, se lo llama, con el término técnico de la vox populi, la voz del pueblo. La vox populi es en definitiva el que hace el juicio y que dice, este es de Dios, este no es de Dios. Pero claro, la vox populi, está bien que nosotros decimos popularmente la vox populi, vox dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Sí, pero no siempre. La vox populi también se equivoca mucho. La vox populi sigue a veces sus propios caminos. La Biblia misma denuncia que la vox populi pretende a veces reemplazar la voz de Dios. Entonces, en ese conflicto profeta contra profeta emerge una realidad que es la que juzga espiritualmente y de la que no podemos eludirnos, porque somos nosotros mismos. Nosotros nos la pasamos, aunque creamos que todo esto lo pueden dirimir 5 teólogos, nosotros nos la pasamos haciendo juicio prudencial. ¿Quién es el verdadero profeta y quién es el falso profeta? Y ese juicio prudencial es un juicio espiritual. Bueno, antes de seguir a la diapositiva 3, les comento que hay este tema que es tan importante, sin embargo no tiene muy amplia bibliografía. Sin embargo hay un tratado fundamental, si en algún momento lo quieren abordar, no les digo que es fácil, pero es muy profundo, que se llama precisamente Los falsos profetas, de Crenjow. Lo tienen en la bibliografía, así que no hace falta que les escriba ahora cómo es el nombre, porque lo tienen en la bibliografía. Pero se los quiero destacar porque es en realidad el gran tratado clásico sobre la verificación y la falsificación profética, es decir, como los criterios para descubrir lo verdadero y lo falso en la profecía. Criterios que, como les digo, no hay nada objetivo, hay un juicio espiritual, pero bueno, él trata de manera, yo les diría, muy clásica, es decir, esta es la fuente de la que tomamos todos los que abordamos este tema, Crenjow. Y luego, en español, un biblista de mediados del siglo XX, Alejandro González, que tiene un tratado también bastante clásico sobre la profecía, se llama Profetas y Sacerdotes, también lo tienen citado en la bibliografía, pero él tiene un pequeño estudio que se llama Verdaderos y Falsos Profetas, y que fue reeditado por Ediciones Sígueme, y ese es el que yo básicamente voy a usar como guía. En realidad González no avanza mucho respecto de Crenjow, en realidad
más bien resume y retoma las tesis de Crenshaw, pero claro, es más breve, es un lenguaje un poquito más sencillo. Entonces ese puede ser también otra referencia para que ustedes tengan, ¿eh? Verdaderos y falsos profetas, que está dentro de un volumen sobre verdadera y falsa profecía de Ediciones Sígueme. Y no hay muchísimo más, ¿eh? Esto es lo que hay, no hay demasiado. El trabajo que vamos a hacer hoy, además de ir pensando los términos del problema, es leer escenas en donde nos aparece la cuestión de la verdadera y la falsa profecía, ¿eh? Y ver los términos en que va apareciendo esa cuestión, ¿eh? En esto no hay mucha teoría posible. Se trata de adentrarse en la realidad de los problemas. Y la realidad de los problemas son estas escenas, ¿eh?, que trata la Biblia. ¿Ven? Por ejemplo, miren, comienzo en la diapositiva 3 por citarles una escena que podríamos decir es el profeta contra Dios. No contra porque se ponga en contra, sino porque uno esperaría el propio profeta esperaba determinada reacción de Dios, y Dios lo desautoriza. Y él es un profeta verdadero. Vamos a leer la escena. Dice: cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz con sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán. Natán es el profeta de la corte, ¿eh? Es un profeta, podríamos decir así, profesional, ¿eh? Después el término de profeta profesional nos va a volver a aparecer, por eso ya lo acopiamos. Mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro, mientras el arca de Dios vive en una tienda. Natán le respondió, o sea, Natán como profeta le respondió: anda, haz lo que tienes pensado, que el Señor está contigo. Esa es una palabra de profeta. Y por lo tanto yo, si lo escucho, no recibo la opinión de Natán. En realidad yo lo recibo como palabra del mismo Dios, porque él por algo se lo dice a Natán, ¿eh? No se lo dice a su mujer o al criado, ¿eh? No, se lo dice a Natán porque él espera una respuesta de parte de Dios. ¿Es Dios propicio a la realización de una casa o no es propicio a la realización de una casa? Y Natán le responde como palabra de Dios: anda, haz lo que tienes pensado, que el Señor está contigo. Pero, versículo 7:4, aquella noche recibió Natán esta palabra del Señor: ve a decir a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. Y en todo el tiempo que viajé de acá para allá con los israelitas, ¿encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David. ¿Ven? Ahora sí es Yahvé el que le manda a Natán desautorizándolo. O sea, el propio Natán tiene que ir y decirle a David: mira, me comporté como un falso profeta, porque te di como palabra de Dios algo que no era palabra de Dios, que era mi palabra. Y eso le pasa a los profetas, ¿eh? Es decir, una cosa es que el profeta sea investido carismáticamente por Dios, y otra cosa es que todo lo que diga sea palabra de Dios. Nosotros tenemos cierta tendencia a absolutizar la palabra del hombre de Dios, ¿eh? Entonces, si por ejemplo nos encontramos con alguien, una figura religiosa que hace vibrar nuestro espíritu, que realmente consideramos que en esa persona está manifestándose Dios, póngale un gran santo, santo en vida, ¿no? Como, qué sé yo, en donde uno reconoce la presencia de Dios, tendemos a absolutizarlo. Y todo lo que él hace y dice es de Dios porque él es de Dios. Pero en realidad la Biblia nos marca muy claramente que en muchos casos, este es un caso muy paradigmático, pero en muchos casos, Dios, perdón, tengo un pesado aquí, Dios
realmente no está ligado a su profeta. El profeta está ligado a Dios, pero Dios no está casado con su profeta. Y Dios muestra su soberanía incluso en esos casos. Bueno, eso es un primer aspecto, ¿ven? El profeta, incluso siendo verdadero profeta, después vamos a ver un ejemplo hasta un poquitito más dramático, de este Dios desapegado de sus profetas, ¿no? Entonces, primer aspecto que nos aparece, incluso el profeta siendo hombre de Dios, no necesariamente es la única voz autorizada, ni lo es todo el tiempo. Dios es soberano, incluso respecto de su propio profeta. Bien. Vamos a una escena un poquito más fuerte. Esta escena ya la conocemos también bastante, que es la escena de 1 Reyes 19. Nosotros creo que hemos leído la de 1 Reyes 18, es decir, la de Elías con los profetas de Baal. En ese caso, la determinación del verdadero y el falso profeta es fácil, porque ellos son profetas de Baal. Entonces, en eso es claro, nadie que venga a profetizarte en nombre de otro Dios, no lo escucharás. El que te quiere alejar, ponerte atrás de otros dioses, no lo escuches. Eso es un falso profeta, así lo dice claramente el Deuteronomio. Entonces ahí no hay tanto problema. Pero ¿qué pasa en 1 Reyes 19? En 1 Reyes 19, después de ese aparente gran triunfo de Elías, ¿se acuerdan que iba delante del carro de Ahab, llevando la antorcha del triunfo, y se ven los nubarrones y cae la lluvia después de la sequía? Todo esto, Elías resulta ser perseguido por Jezabel. Él esperaba un gran triunfo, pero el triunfo existió, pero fue modesto. Elías tuvo que huir porque Jezabel no le perdonó que matara a sus profetas, que era como terminaba la escena anterior. Entonces Elías teme el castigo que le promete Jezabel y emprende una marcha para salvar su vida. Estoy en 1 Reyes 19, 3. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Él continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Bueno, ahí viene toda esta escena preciosa de la caminata hacia el monte de Dios, en la que él recibe comida. Es una escena que nosotros tipológicamente lo usamos para la Eucaristía, el pan del caminante. Entonces, él se va acercando hasta el monte de Dios, llega al monte de Dios. Elías se levantó, comió, bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Bueno, entonces, Elías es un gran profeta, casi les diría es el modelo del profetismo, lo hemos visto. Pero Elías tiene la curiosa costumbre de creerse realmente la única voz autorizada de Dios. Elías tiene un nivel bastante alto de autosuficiencia, ¿no? Incluso, ya lo hemos visto, la matanza de profetas que él hace no necesariamente se la ordenó Dios. Él actúa mucho por su cuenta y cree realmente estar en posesión de la verdad de Dios, ¿no? Entonces, toda esta escena de 1 Reyes 19 tiene esa impronta de la lucha de Elías contra los criterios de Dios. Él no quiere seguir viviendo. Dios le dice: no, pero si no se acabó todo, si todavía te necesito, y todavía vas a seguir, come, bebe. Bueno, se acerca. Entonces le pide a Dios que se le muestre, ¿no? Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y el Señor le dirigió la palabra: ¿qué haces aquí, Elías?
respondió: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas, solo quedo yo y me buscan para matar. Entonces el Señor se le va a manifestar, ¿no? ¿Se acuerda? Es precioso, que hay un terremoto, hay un viento terrible, y hay fuego, y en nada de eso estaba el Señor. Entonces se oye una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Y oyó una voz, la voz de Dios, pero siempre la Biblia es muy, muy pudorosa, cuando ya llega al ámbito mismo de Dios. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, le repite Elías que me consume el celo por el Señor. Y entonces él le dice una frase muy interesante, dice: solo quedo yo y me buscan para matarme. Es decir, que Elías se ha hecho su composición de lugar. Elías, él entiende lo que lo rodea. Él entiende que es el único que le pertenece a Dios, él entiende que es el único yavista que queda, él entiende todo eso. Y Dios le responde, le sale por otro lado. El Señor le dice: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, hace esto, esto, esto y esto. Pero yo me he reservado 7.000 hombres, rodillas que no se han doblado ante Baal, cuyos labios no lo han besado. ¿Ven? Profeta y el criterio de Dios y la práctica de Dios y la realización de Dios. El profeta se cree que su palabra interpreta adecuadamente la realidad, y en realidad, por muy gran profeta que sea, está totalmente descaminado. Los planes de Dios no son los de Elías. Ni el pueblo de Dios del que habla Elías es verdaderamente el pueblo de Dios. Es Dios el que ha hecho su pueblo y se ha reservado en Israel 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Y Elías ni sabe eso. Elías está convencido que está solo. ¿Ven? Profeta, la controversia profética empieza ahí. Empieza en cuando el profeta cree poder incluso interpretar adecuadamente todo lo que pertenece al mundo de Dios. Y en realidad el profeta es ejecutor, es brazo de Dios, es mano de Dios, es boca de Dios, pero no es Dios. Y eso es lo primero que tiene, y lo aprenden dolorosamente, lo aprende Jeremías, lo aprende Isaías, tienen que aprender dolorosamente que ellos no son ese Dios. Bueno, la disputa profeta contra Dios, posiblemente ningún libro está mejor tratada que en el libro de Jonás. No nos habla de un profeta existente, es un personaje parabólico, pero precisamente por eso el libro es capaz de expresar muy bien estos caracteres. Dios manda a ese profeta, o sea que no se trata de un falso profeta, no se trata de un profeta que no esté mandado por Dios, pero resulta que ese profeta todo el tiempo está tratando de sobreponer su criterio al de Dios. Ve y di a Nínive, la gran ciudad, si no se convierte. No, yo no voy a ir a Nínive a predicarle, porque Nínive es la ciudad del pecado, es la increencia, es la falta de fe. ¿Cómo voy a ir? ¿Estás loco? ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Bueno, yo te mando. Y bueno, yo no voy. Y eso es el libro de Jonás, es precioso, ¿no? Porque realmente es la tosudez del hombre creyente, del verdadero creyente, la tosudez del hombre creyente frente a un Dios cuyos criterios siempre son incomprensibles para nosotros. Para el profeta también es incomprensible el Dios del que él habla y al cual él interpreta. Dios siempre es incomprensible. Porque claro, ¿cómo entendemos eso que la Biblia, ese carácter que le da la Biblia a Dios, que es sus entrañas de misericordia? ¿Cómo lo podemos entender nosotros? Nosotros podemos entender eso cuando se refiere a nosotros mismos. Seguro que Dios me va a perdonar porque es entrañas de misericordia.
Lo entendemos cuando Dios perdona cosas que nos agradan a nosotros que perdonen, los que queremos, los parientes, los amigos. Pero resulta que cuando Dios invita a Nínive a la conversión, invita a lo totalmente otro, al Sodoma, ¿eh? Invita al que nosotros jamás invitaríamos, ahí ya, esto de que Dios es entrañas de misericordia, suena demasiado, pero lo es. Entonces, ven, en el libro de Jonás tiene eso, nos muestra, claro, ahí tiene que construir, tiene que inventarse un personaje, porque claro, ningún profeta tiene todos los rasgos del profeta que es a la vez verdadero y falso. Verdadero porque Dios lo eligió, falso porque se quiere poner a sí mismo como fuente de la verdad. En algún momento, el libro de Jonás es precioso y es muy breve, son 4 capítulos. Alguna vez haremos un cursito nada más que de el libro de Jonás, porque realmente es uno de los libros preciosos dentro de los escritos menores del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, eso ese es el núcleo de la controversia profética, y eso se da siempre. Eso no está ausente nunca. Todo profeta en algún momento está fuera de línea de la palabra de Dios. En algún momento, siempre, pero no porque sea malo ni sea pecador, sino porque la dinámica misma de la palabra humana, que es lo que es el compromiso del profeta, llevar a palabra humana a la palabra divina. La dinámica misma lo lleva a convertirse en juez de la situación, no solo en transmisor de la voluntad divina, también en juez. No hay profeta que en algún momento no sobrepase la raya. Así como no hay santo que en algún momento no sobrepase esa raya. Y de ser pura transparencia de Dios, de alguna manera crea o actúe como si fuera él mismo luz de Dios. ¿Ven? Bueno, esa es la controversia nuclear. Esa controversia nuclear aparece en el trasfondo de una controversia que es la controversia de profeta contra vox populi, contra expectativa popular. ¿Ven? Hay muchísimos, la Biblia está atravesada de vox populi, pero no nos damos mucho cuenta. Ese sí, ven, el libro de Crenshaw dedica, no les diría la mitad del libro, pero prácticamente 1/3 del libro al estudio de la vox populi. Realmente, si llegamos a tener tiempo la semana que viene, me gustaría, aunque sea, poner un resumen de lo que Crenshaw llama los caracteres de la vox populi, porque son prácticamente una radiografía del espíritu religioso. Realmente son una radiografía, uno puede ver en los caracteres de la vox populi, los caracteres de la religiosidad popular que están tomados del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Puede ver realmente los caracteres de la religiosidad en cualquier época, en la nuestra también. Y la vox populi tiene siempre un cierto grado de ambigüedad. Huele la realidad de Dios, pero no termina de reconocerla. Le pasó a Jesús. ¿Sí? Las multitudes lo siguen, le reconocen sus milagros, su poder. Incluso llegan a subirse al carro de Jesús cuando Jesús propone esa ruptura con la religión institucionalizada y licuada, lavada de los sabios de Israel. La multitud llega a oler en él la palabra de Dios. Pero cuando llega el momento decisivo, por más que lo justifiquemos, digamos, bueno, incitada por sus jefes, lo que sea, pero la multitud grita, crucifícalo. O sea, la multitud, la vox populi, no termina de
realizar el juicio definitivo sobre el profeta. Bueno, muchas veces aparece la Vox Populi. Yo les tomo un ejemplito, quizás no es el mejor, pero es muy claro, que es el del libro de la sabiduría, capítulo 2. Bueno, el libro de la sabiduría es un libro ya de habla griega, y está dentro de una religión que está pasando de molde, o sea, del molde de la religión pensada en hebreo o en arameo, está pasando al molde de una religiosidad más mezclada no solo con el idioma griego, sino con los criterios griegos, ¿no? Pero bueno, el libro de la sabiduría es testigo de la religiosidad de la época de Jesús, porque el libro de la sabiduría es unos poquitos años antes de Jesús. Bueno, hay allí un fragmento en el capítulo 2, todo el capítulo 1 y el capítulo 2 es como una especie de ironía sobre el creyente que está desesperanzado, que no acepta los criterios de Dios, ¿no? Entonces, es como una ironía, ¿no? Ya saben que en los libros de la sabiduría son siempre caracterizaciones muy a veces hasta caricaturizadas de los tipos de creyente, ¿no? Entonces, esto es, el capítulo 2 habla aquí el que un libro de sabiduría llama el necio, es decir, el que no es capaz de reconocer a Dios, ¿no? Entonces, dicen discurriendo desacertadamente, corta es y triste nuestra vida, no hay remedio en la muerte del hombre, ni se sabe de nadie que haya vuelto del Hades. Es el epicureísmo popular, ¿no? Por azar llegamos a la existencia y luego seremos como si nunca hubiésemos sido, porque humo es el aliento de nuestra nariz y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón. Al apagarse el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire inconsistente. Precioso como lo dice, pero es lo mismo que seguimos diciendo nosotros, bueno, a vivir que son 2 días. Eso es esto, ¿eh? Es decir, es el que no ha pescado el valor eterno de cada uno de nuestros instantes. Que no ha pescado que cada instante nuestro se inscribe en un tiempo que ya no es nuestro y que es el tiempo de Dios. Entonces, por supuesto, el libro de la sabiduría ironiza contra ese hombre. ¿Y qué le pasa a ese hombre cuando tiene que tomar decisiones éticas? Bueno, por ejemplo, descubre que ponerse a ayudar al pobre, a la viuda, es fatigoso. Entonces oprimamos al justo pobre, no perdonemos a la viuda, no respetemos las canas llenas de años del anciano. Por supuesto nadie dice esto, pero es el fondo de esa desesperación del hombre natural que ha abandonado la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad. Sea nuestra fuerza la norma de la justicia, que la debilidad, como puede verse, no sirve para nada. Prácticamente es un retrato de nuestra época. Y ahora viene la parte de controversia. Fíjense, dice, esto lo leemos siempre en Cuaresma, ¿no? Tendamos lazos al justo, porque nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara las faltas contra la ley y nos culpa de las faltas contra nuestra educación. Se gloría de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Hasta ahí todo bien, es decir, hasta ahí es lógico, un tipo que no cree ya en Dios, que ha abandonado el camino de Dios, se siente molesto por alguien que le está diciendo, le está recordando todo el tiempo, mira que eres una criatura, mira que el valor de tu vida es eterno, mira que cada instante de lo que haces vale para toda una eternidad. Es un reproche de nuestros criterios, su sola presencia nos es insufrible. Lleva una vida distinta de todos y sus caminos son como extraños. Hasta ahí, como les digo, lo que se puede esperar de alguien que vive en la desesperación. Pero miren cómo se resuelve esto. Dice, veamos si sus palabras son verdaderas.
examinemos lo que pasará en su tránsito. Pues si el justo es hijo de Dios, Él le asistirá, Él le librará de las manos de sus enemigos. ¿No? ¿Se acuerdan lo que le decían a Jesús al pie de la cruz? Si eres el hijo de Dios, que bajen los ángeles, ya está, que Dios te salve. Él te librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Ven que es distinto que lo que decía antes. El fondo de estos no es la desesperación. Ellos también buscan al Señor. Solo que no saben dónde encontrarlo. Y entonces se produce con cierta naturalidad esa controversia, porque es la controversia, la prueba frente al profeta, podemos decir, frente al hombre de Dios, frente al que pretende ser de Dios, y que tiene que acreditarse. ¿Y sobre qué criterio? Por supuesto es un criterio muy externo, porque estos son hombres que están sumidos en la desesperación, como nuestros contemporáneos, como a veces nosotros mismos, ¿no? Entonces, el criterio es, bueno, condenémoslo a una muerte afrentosa y según él, Dios lo visitará. Dios lo visitará. Dios, a ver qué pasa en su tránsito. Él lo librará de las manos de sus enemigos. ¿Ven? En el fondo no es la desesperación. Esta gente es gente desesperada. Pero el fondo está todavía más allá de la desesperación. Son gente que busca el criterio por el cual Dios se manifieste. El criterio por el cual Dios aparezca. Y diga, aquí estoy yo, este soy yo. Sí, este es mi hombre, este es mi justo. ¿Ven? Eso es distinta que la controversia profeta-Dios. Esta es otra controversia. La controversia del profeta, del hombre de Dios, con el entorno, con la vox populi. Y lo más característico de la controversia profética es el conjunto de escenas de profeta contra profeta. Porque claro, a nosotros hoy nos es muy fácil juzgar. Si vemos a Jeremías contra Hananías, yo tranquilo, yo ya sé que el canonizado es Jeremías. Así que no necesito demasiado criterio. Yo sé que es Jeremías. Pero en realidad, esa vox populi en la nebulosa, que no logra sintonizar con ese Dios, porque si lograra sintonizar con ese Dios, ya estaría la salvación, que consiste precisamente en eso. Entonces esa vox populi en la nebulosa ve escenificar delante de ella un conflicto de dos verdades. Este dice en nombre de Dios A y este dice en nombre de Dios Z. ¿Y quién dice la verdadera palabra de Dios? Bueno, estos son muy ricos todos estos relatos. Vamos a leer algunos. Vamos a leer, por ejemplo, este ya lo hemos leído para algún momento, no recuerdo cuál, me parece que en este mismo curso, pero no importa, es un relato precioso, es el de 1 Reyes 22. Un relato de un acontecimiento, digamos, muy antiguo. Esto se sitúa a mediados del siglo IX, antes de Cristo. El acontecimiento, obviamente no la composición, que es posterior. Esto se sitúa hacia el siglo IX antes de Cristo. Están los dos reinos, el norte y el sur, Israel y Judá. Y se llevan en ese momento bien. Judá e Israel están pasando por un buen momento. Y se pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Siria e Israel. Pero al tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel. Y este le dijo a sus ministros, ya saben que Ramot de Galaad nos pertenece, pero nosotros estamos quietos y no las recuperamos del mano del rey sirio. Ya ven que el Medio Oriente está en guerra desde siempre, ¿no?
y preguntó a Josafat, ¿quieres venir conmigo a la guerra contra Ramot de Galaad? Josafat le contestó, tú y yo, tu ejército y el mío, tu caballería y la mía, somos uno. Y luego añadió, pero consulta antes el oráculo del Señor. Eso era común, ¿no? Es decir, bueno, vamos a salir a la guerra, entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el profeta de Dios? Los reyes tenían sus profetas oficiales, sus profetas de la corte, como eso es común no solo en Israel y en Judá, sino en todos los pueblos antiguos. Hoy están reemplazados por los medios de comunicación, pero más o menos es la misma idea, ¿no? Es decir, dame la buena fortuna, decime que me va a ir bien. El rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó, ¿puedo atacar a Ramot de Galaad o lo dejo? Y respondieron, vete, el Señor se la entrega al rey. Entonces Josafat, el del sur, preguntó, ¿no queda por ahí algún profeta del Señor para consultarle? Y miren qué respuesta le da el rey, ¿no? El rey de Israel le respondió, queda todavía uno, Miqueas, hijo de Jimlá, por cuyo medio podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque no me profetiza aventuras, sino desgracias. ¿Sí? O sea, como no me da la buena fortuna, entonces yo prefiero que no hable él, porque si habla puede ser que sean palabras de Dios. Josafat dijo, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un funcionario y le ordenó que venga enseguida Miqueas, hijo de Jimlá. El rey de Israel y Josafat de Judá estaban sentados en sus tronos con sus vestiduras reales en la plaza, junto a la puerta de Samaria, mientras todos los profetas gesticulaban ante ellos. Sedecías, hijo de Canana, se hizo unos cuernos de hierro. Ven, aquí tenemos escenificado, algo que veremos ya también en otra escena de Jeremías, modos de hablar del profetismo. No solo responden con mensajes, sino también a veces con gestos, como en este caso con una teatralización. Se hizo unos cuernos de hierro y decía, así dice el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta acabar con ellos. Y todos los profetas coreaban, ataca a Ramot de Galaad, triunfarás, el Señor te la entrega. Mientras tanto, el mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo, ten en cuenta que todos los profetas a una le están profetizando venturas al rey, a ver si tu oráculo es como el de cualquiera de ellos y anuncias venturas. Miqueas replicó, vive Dios, diré lo que el Señor me manda. Cuando Miqueas se presentó al rey, éste le preguntó, Miqueas, ¿podemos atacar a Ramot de Galaad o lo dejamos? Miqueas le respondió, vete, triunfarás, el Señor se la entrega al rey. Claro, el rey sabe que ese profeta, digamos, algo está escondiendo, ¿no? El rey le dijo, pero ¿cuántas veces tendré que tomarte juramento de que me dices únicamente la verdad en nombre del Señor? Entonces Miqueas dijo, estoy viendo a Israel desparramado por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dice, no tienen amo, vuelva cada cual a su casa y en paz. El rey de Israel comentó con Josafat, no te lo dije, no me profetiza aventuras sino desgracias. Y aquí viene algo interesante respecto de la controversia específica de los profetas, ¿no? Miqueas continuó, por eso escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono. Todo el ejército celeste estaba de pie junto a él, a derecha e izquierda. Y el Señor preguntó, ¿quién podrá engañar a Ahab para que vaya y muera en Ramot de Galaad? Y unos proponían una cosa y otros otra, hasta que se adelantó un espíritu y puesto en pie ante el Señor dijo, yo le engañaré. Y el Señor le preguntó, ¿cómo? Respondió, iré y me transformaré en oráculo falso en la boca de todos los profetas. Y el Señor le dijo, conseguirás engañarlo, vete y hazlo. Como ves, el Señor ha puesto oráculos falsos en la boca de todos esos profetas tuyos, porque el Señor ha decretado tu ruina. Fíjense, no es fácil decidir si esto es el verdadero profeta y todos los demás son falsos, o todos los demás, que son muchos, son el verdadero profeta y este es el falso.
Y entonces ahí viene la escena de profeta contra profeta. Entonces Sedecías, hijo de Canana, se acercó a Miqueas, le dio un bofetón, diciéndole: ¿por dónde es que se me ha escapado el Espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Miqueas respondió: lo verás tú mismo el día en que vayas escondiéndote de habitación en habitación. Y ahí aparece por primera vez un criterio que ya vamos a ver que tenemos la tendencia a absolutizarlo, pero no es un criterio absoluto. Entonces el rey, ahora lo elaboramos un poco. Entonces el rey de Israel ordenó: agarra a Miqueas, llévate al gobernador Amón y al príncipe Joás. Diles: por orden del rey, metan a este en la cárcel y tácenle la ración de pan y agua hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas dijo: si tú vuelves victorioso, el Señor no ha hablado por mi boca. O sea, ¿cuál es el criterio? Fíjense, 2 veces usa el mismo criterio, ¿eh? El criterio es si se realiza o no se realiza ese vaticinio específico. En este caso, el rey, y efectivamente va a ocurrir así, el rey va a morir en batalla. Y todo Israel se va a dispersar, ¿eh? Como ovejas sin pastor. Bueno. Incluso el rey de Israel, que evidentemente, aunque lo detesta a Miqueas, percibe en su espíritu que hay verdad en la palabra de Miqueas, entonces recurre a una treta, se disfraza para que el enemigo no lo reconozca como el rey de Israel. Y al final una flecha perdida termina matándolo. O sea que realmente era voluntad del Señor que Ahab muriera en esa batalla. Miqueas había dicho la verdad. Realmente el Señor había decretado la ruina de Ahab. Y por lo tanto, digamos que hiciera lo que hiciera, pero no es un hiciera lo que hiciera automático, no. Ahab tiene ante la vista todos los elementos. Dios le pone el menú y le dice: decreté tu ruina. Él tiene la opción de volverse atrás y escuchar la palabra del Señor, aceptarla como verdadera, por ejemplo, hacer penitencia, por ejemplo, como ocurre en otras escenas bíblicas, pero él sigue adelante, y no solo sigue adelante, sino que sigue adelante pretendiendo burlar la voluntad del Señor, se disfraza, etcétera, etcétera. Hay que seguir la escena. Y al final muere. Y esa muerte, digamos que pone de manifiesto retrospectivamente que Miqueas era el verdadero profeta y Ananías, el otro, era, Sedecías, el otro, era el falso profeta. Criterio de cumplimiento. Criterio de cumplimiento es un criterio muy limitado, pero como es el único objetivo, muchas veces nos agarramos de él. Después vamos a hablar de ese criterio de cumplimiento, pero ténganlo ya presente, ya nos apareció. Vamos a otra escena. Está ubicada en otra época, totalmente distinta. Aquí estamos en pleno, si lo otro ocurría en el siglo IX, con un Judá y un Israel que se habían amigado provisoriamente. Esto ocurre 3 siglos y medio más tarde, en el paso, en el año, digamos, 590 y pico, cuando Babilonia ha invadido Judá y ha hecho la primera deportación. Todavía no la destrucción del templo, que va a ocurrir en el 585, pero sí la primera deportación, y ya han saqueado el templo, ya se han llevado los tesoros. Y Hananías, profeta profesional, profeta del Señor, a nosotros quizás nos suena rara la expresión profeta profesional, pero profeta del Señor, Hananías profetiza que se queden todos tranquilos, porque así como Babilonia vino y saqueó, así Dios hará volver a los deportados y va a traer de nuevo todas las riquezas del templo. No se preocupen. Y lo hace con honestidad, es decir,
realmente el Señor tiene una promesa sobre esta dinastía de David. Entonces, el Señor la va a cumplir. Hananías no es un incrédulo, porque cuando leemos la Biblia, obviamente la Biblia ya tomó partido, el verdadero profeta es Jeremías. Entonces, cuando leemos la Biblia nos puede dar la impresión un poquito grotesca de que Hananías es el malo de la película, pero Hananías es un profeta profesional, por lo tanto, digamos, puede considerarse investido naturalmente por Dios. Profetiza en la línea de la teología oficial de Israel. Dios eligió a Judá, le dio una dinastía perpetua y por lo tanto si ocurre un accidente como es una invasión, una deportación, un saqueo del templo, etc., eso solo puede ser algo temporal. Está bien razonado. El tema ¿es eso palabra de Dios? Una cosa es que esté bien razonado. Y aquí ya, ojo, acopien el término de este problema. Puede estar bien razonado, pero no ser palabra de Dios. Eso sigue pasando. A veces uno lee cosas de críticas sobre la iglesia actual, de algunos sectores de la iglesia, y dice, che, de verdad que esto está bien razonado. Pero cuidado, porque lo nuestro no es si está o no está bien razonado, sino si eso no es palabra de Dios. Ese es el punto. Si algo eso no es palabra de Dios, no si está bien razonado. Bueno, ese mismo año, el cuarto del reinado de Sedecías en Judá, el mes quinto, Ananías, hijo de Hananías o Ananías, hijo de Asur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de toda la gente: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, palabra solemne, rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó y se llevó a Babilonia. ¿Ven? Habla palabra de Dios. Bueno, a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados de Babilonia, yo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías, ahí termina el oráculo, El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías, en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo, amén, así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tu profecía trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron, a ti y a mí, desde tiempo inmemorial, profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Miren cómo Jeremías le da una vuelta al criterio del cumplimiento. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hecho la distinción hace un par de clases entre la profecía de salvación y la profecía de juicio? Bueno, esa distinción la hace el propio Jeremías, Profecía de salvación, profecía de juicio. La profecía de juicio no necesita demasiada acreditación. Podríamos decir, ¿vieron como nuestro refrán? Piensa mal y acertarás. Bueno, algo así. Digamos, lo natural es que Dios juzgue al mundo. Lo natural es que Dios esté distante del mundo. Lo natural es que todo vaya mal. Eso es lo que se espera. ¿Por qué? Porque el mundo está sumido en la tiniebla, el mundo está lejos de Dios, el mundo está en el pecado. Entonces, si el profeta profetiza calamidad, bueno, es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa cuando el profeta predice prosperidad? En una profecía de salvación yo estoy comprometiendo una acción de Dios que va contra la naturalidad de la relación de Dios con el mundo, que es, el mundo se está cayendo y Dios lo sostiene para que no se termine de romper. Pero
fíjense, ¿no? Nosotros estamos en una época así con libros de autoayuda y todo eso que nos dicen, no, todo va a ir bien. Bueno, eso son profecías de salvación, todo va a ir bien. Bueno, pero ¿es voluntad de Dios eso? Y le dice Jeremías, estrecha un poquito el cerco del criterio de cumplimiento y dice, si es de calamidad, no pasa nada, pero si es de salvación, necesitamos que ocurra para que realmente sepamos que ese profeta es del Señor. Entonces Hananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías. Jeremías se había, perdón, esto empieza de antes, Jeremías se había hecho un yugo de madera, se había hecho para representar que Dios era quien mandaba al exilio a su pueblo, ¿no? Hananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió, diciendo en presencia de todo el pueblo, así dice el Señor, así es como romperé el yugo del rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Hananías rompió el yugo que el profeta Jeremías llevaba al cuello, recibió Jeremías, una palabra del Señor. Ve a decirle, hasta ahora el Señor parece que ha hablado por boca de Hananías. Hananías tenía esa pretensión, oráculo del Señor. Pero Jeremías no habló en nombre del Señor. Jeremías dio un criterio contrapuesto al criterio teológico de Hananías. Hananías dice, bueno, si hay promesa de Dios a la dinastía de David, entonces Dios va a salvar a su pueblo. Y lo da eso como palabra del Señor. Y Jeremías le dice, aprieta un poquito el freno, no es tan así. Desde tiempos antiguos no es tan así. Hasta ahora han hecho una lectura de situación, pero ahora sí realmente viene la palabra del Señor. Recibió una palabra del Señor. Ve a decirle a Hananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo lo sustituiré con un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro pondré al cuello de todas estas naciones, para que estén sometidas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, hasta las fieras agrestes le daré como servidores. El profeta es incomprensible para nosotros. Es como si Dios viniera y dijera, miren, por más que se esfuercen, yo voy a hacer cada día un ateo más. Y nosotros vamos, nos sentamos, hacemos planes de evangelización y distribuimos las provincias misionales del mundo. Y viene Dios atrás y dice, yo soy el que estoy empujando a la increencia a este mundo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y uno se queda, dice, pero es lo contrario. Me estás pateando en contra. Bueno, eso es lo que le está diciendo el Señor, por boca de Jeremías, a Hananías. Eso que tú das como tan cierto, la promesa mía a la casa de David, yo estoy haciendo la contraria. En definitiva, Jesús se enfrentó a eso en la noche de Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y una voluntad de Dios que realmente era incomprensible. La voluntad de Dios aquí es incomprensible. La va a terminar comprendiendo Isaías 2. El Isaías de consolad a mi pueblo, porque ha recibido el doble por cada uno de sus pecados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? En Isaías 2, Isaías 40 en adelante. Ese va a terminar entendiendo los planes del Señor. Y los planes del Señor resulta que eran de mucha más salvación que la limitada promesa de Natán a la dinastía de David, él te hará una casa para siempre. Era verdad esa promesa, pero esa promesa tenía un horizonte muchísimo más amplio, porque incluía, por ejemplo, a las demás naciones. ¿Ven? Andando el tiempo, 100 años más tarde, bueno, en este caso 50 años más tarde, aparece un profeta que completa esta palabra del Señor. Entonces, resulta que la palabra del Señor puede ser muy paradójica, y puede que no la entendamos, y puede que sea contraria a nuestro
a nuestra teología, a nuestro parecer. La otra vez yo lo puse en línea en el Testigo Fiel, y si pueden, léanlo. Es muy, muy instructivo. Es un escrito de un jesuita sobre la falta de comunicación entre Lutero, la controversia entre Lutero y los legados papales, en particular el cardenal Cayetano, la falta de comunicación, la incomprensión dialogal entre Lutero y el Papa, y cómo las cosas se van dando, de modo que prácticamente una controversia que empezó siendo hay que reformar la iglesia, y en eso estamos todos de acuerdo, terminó siendo este despelote que vivimos en la iglesia post-tridentina, ¿no? o post-reforma de Lutero, que es una cristiandad dividida, atomizada, y empezaba todo con, bueno, aquí hay algunos fallos, y esos fallos los reconocen todos están de acuerdo con eso. Entonces, ven, realmente cuando uno ve esos fallos de diálogo, esos fallos de comunicación, en cierto modo descubre ahí la voluntad del Señor. Una voluntad paradójica, porque uno espera que cada cosa que hace un Dios salvador sea salvación. Y a veces el Dios salvador, que se la pasa teniendo el hilito del mundo, lo suelta. Y su acto de salvación no lo vas a ver en el momento, lo vas a ver 50 años después, 100 años después, 500 años después. Soltó el hilito. Y ahí uno ve, yo les diría que cuando uno estudia esas cosas lo ve patente la obra del Señor. Es una obra del Señor totalmente fuera de la teología, O sea, la teología no puede afirmar eso, no puede afirmar que Dios quiso la rebelión protestante, porque no es teológico afirmarlo. Pero allí está la historia. ¿Ven? Y eso es el criterio que pone aquí. Dice, bueno, las profecías de salvación tienen que acreditarse en la historia. Bueno. Yugo de hierro pondrá el cuello de todas estas naciones para que estén sometidas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las fieras agrestes le daré como servidores. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú induces a este pueblo a una falsa confianza. Por eso así dice el Señor, yo te echaré de la superficie, ahora sí es palabra del Señor, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás, por haber predicado rebelión contra el Señor. El profeta Hananías murió aquel año, el mes de octubre. Bueno, una escena muy semejante a esta, también de controversia profética, la tenemos en el capítulo siguiente. Jeremías contra Semaías. Semaías es el profeta que a los desterrados les anuncia salvación. Les anuncia no se estacionen en Babilonia, no se afinquen, no tengan casas, porque vuelven, en un par de años vuelven. Fíjense que concordante con el mensaje de Hananías, en un par de años vuelven, en un par de años Dios hace retornar las riquezas del templo. Y Jeremías les escribe una carta a los desterrados y les dicen, tengan casa, abran negocios, tengan hijos, funden hogares, funden familias, porque no vuelven. Es voluntad del Señor que no vuelvan. Y claro, se le van encima, ¿no? Lo quieren matar. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a ser tan ave de mal agüero? Pero aquí no se trata de malo o buen agüero. Es como cuando uno le dice, es que son muy pesimistas. No se trata de pesimismo o optimismo, sino de qué es palabra del Señor y qué no lo es. Hay palabra del Señor que es de salvación, y es buena porque es del Señor, no porque es de salvación. Y hay palabra de Dios que es de perdición, y que es buena, no porque es, sí que es buena, no porque sea optimista o pesimista, sino porque es de Dios. Bueno,
Vamos a ver un episodio más, breve, muy chiquitito, pero precioso, también conocido, porque claro, estos son todos fragmentos que uno ha leído y releído tantas veces, escuchado, son fragmentos muy, muy utilizados también en la misa, ¿no? En la liturgia. Este no es exactamente profeta contra profeta, está en el ámbito del profetismo, pero es profeta contra el sacerdote oficial del Señor, Amasías, sacerdote de Betel. Por eso lo dejé para el final. En realidad esto ocurre un par de siglos antes que lo de Jeremías, pero lo dejé para el final porque se trata de una muestra de controversia, no exactamente de profeta contra profeta. La situación es esta. Betel es el santuario oficial del Reino del Norte. Es el santuario real. Hay otros santuarios, porque para la época de Amós no existe todavía la ley del santuario único, que es muy posterior y además es del sur. Así que el yavismo no tiene un santuario único, tiene muchos santuarios. Pero Betel tiene un prestigio especial. Betel es un santuario real. Es el santuario del rey. El rey es en este momento Jeroboam. Jeroboam ha organizado el culto, fastuoso, ¿sí? Con sus sacerdotes, con su liturgia, soberbia, porque es una liturgia real, ¿no? Es decir, es la iglesia, digamos, a donde van los reyes. Bueno. Pero resulta que Amós, Amós viene del sur en realidad, y él se considera enviado por el Señor para denunciar la pudrición moral del pueblo de Israel. Todo va bien, o sea, hay culto, hay sacerdocio, todo va bien. Hay prosperidad, en realidad la época de Jeroboam es una época próspera. Hay prosperidad, el dinerito corre, fluye, hay comercio, pero Israel está podrido por dentro, y eso lo ve Amós en la proliferación de la pobreza. Ustedes recuerden que en el Antiguo Testamento se dice esa frase tan utópica, tan curiosa: no debería haber pobres entre vosotros. O sea, que haya un pobre es un signo de pecado, siempre. Lo sigue siendo. No debería haber pobres entre vosotros. O sea que cuando lo hay, es un signo de desviación. ¿Lo va a haber siempre? Sí, lo va a haber siempre. A los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Pero precisamente porque siempre hay desviación. No porque eso es lo normal en la teoría económica, sino porque siempre va a haber desviación. Ahora bien, precisamente la proliferación de la pobreza, el aumento de la pobreza, la normalización de la pobreza, es un signo de podredumbre interna de la sociedad, del pueblo de Dios. No me meto aquí con lo que pase en la organización laica de las sociedades. Pero cuando en el pueblo de Dios hay pobres, fíjense en la carta de Santiago, ¿no? Cuando denuncia en la comunidad cristiana las diferencias que la comunidad hace entre el rico y el pobre. O sea que eso es un signo, yo les diría, objetivo. Cuando en el pueblo de Dios hay pobreza, hay corrupción moral, porque no debe haber pobres entre vosotros. Claro, Amós, empujado por Dios como profeta, va no a cualquier sitio, sino a Betel, al santuario real, a denunciar la podredumbre de la sociedad de Israel. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conjurando contra ti en medio de Israel. El país ya no puede soportar sus palabras. Así predica Amós: a espada morirá Jeroboam, Israel marchará de su país al destierro.
Amasías ordenó a Amós: vidente, vete, escapa al territorio de Judá, allí te ganarás la vida y profetizarás. Vidente está usado aquí incluso casi le diría como un insulto. O sea, tú te las das de profeta, de inspirado, pero no eres más que un tipo que se está ganando la vida pretendiendo ver cosas. En Betel no vuelvas a profetizar, porque es el templo real, es el santuario nacional. Respondió Amós a Amasías: yo no era profeta, ni de un gremio profético. Bueno, la frase original aquí está muy bien traducido, pero la frase así literal dice: yo no soy profeta ni hijo de profetas. Es una expresión hecha, hijo de profetas quiere decir perteneciente al gremio profético. Entonces, claro, Amós lo que le dice a Amasías es: yo no lo hago por oficio esto. Yo no era profeta ni de un gremio profético, era ganadero, cultivaba higueras. Pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo, Israel. Pues bien, escucha la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues el Señor dice: tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra pagana. Israel marchará de su país al destierro. Y miren cómo termina. Termina con la frase que motivó todo esto. O sea, yo no puedo controlar el mensaje, yo no soy el que da el mensaje lo da Dios. Yo solamente soy el canal de ese mensaje. Claro, habrá que acreditar eso. Ven que cada escena nos pone ante la problemática de que no es fácil acreditar eso. Pongan ustedes en la balanza no a un Amasías malvado, un sacerdote malvado que no quiere escuchar a Amós. No, pongan en la balanza al responsable del santuario real, canal de la teología real, canal de las promesas reales. Y pongan aquí un zaparrastroso en la escalera del Vaticano gritando: todo esto no quedará piedra sobre piedra. ¿A quién le creemos? ¿Ven? Esa es la controversia profética. ¿A quién le creemos? Y entonces Amós empieza por hacer una distinción importante. Yo no soy profeta ni hijo de profetas. Vamos a ver que esto de la no profesionalidad del profeta, ya nos ha aparecido la cuestión de la profesionalidad del profeta, y esto de la no profesionalidad del profeta es un elemento fundamental. No es un criterio 100% seguro, pero forma parte del criterio de validez del mensaje profético. Lo primero que hacemos es: ojo, yo no soy un profeta profesional. ¿Bien? Y Miqueas de Jimlá, que lo vimos recién, aunque aparentemente es un profeta profesional, está ahí con los profetas y esto, pero pretende precisamente irse por fuera de la estructura de los profetas que bailan delante del rey y se ponen los cuernos de hierro y todo eso. Y la última, pero no vamos a tener tiempo de leerla y analizarla, es bellísima, 1 Reyes 13. Entonces vamos a hacer así: la semana que viene comenzamos directamente con la lectura de 1 Reyes 13 y vamos a la elaboración de estos criterios que van a ir apareciendo. 1 Reyes 13 es una escena muy muy compleja. Entonces, si la leo ahora vamos a ir a la apurada. Bueno, muy bien. Dejamos aquí y la semana que viene, el miércoles, continuamos con 1 Reyes 13 y las diapositivas que quedaron de aquí, y otras que iré agregando. Bueno, hasta el miércoles.